Buenas, buenas. Vengo ofreciéndote mis predicciones de la jornada 3 de la Liga MX. Por favor, úsalas con precaución. Arrancamos con Puebla contra Chivas. Puebla abre por fin las puertas del Cuauhtémoc en esta apertura, y lo hace contra unas Chivas que todavía no terminan de convencer. Los dos equipos llegan con 3 puntos, pero ojo, eso no significa que lleguen en igualdad de condiciones. Puebla viene a competirle a Cruz Azul y solamente perdió 2-1, pero su tendencia todavía prende varias alarmas. En sus últimos 10 partidos oficiales, la franja consiguió una sola victoria, un empate y 8 derrotas. Marcó 7 goles y recibió 17. Y hay otro dato que pesa, pues apenas en abril Chivas le metió 5-0, ellos no respondían. Ahora, tampoco pensemos que el Guadalajara ya ha convertido en una super máquina, ¿eh? Chivas perdió 2-0 contra Toluca y necesitó llegar hasta el minuto 96 para vencer a Juárez. Ha tenido la pelota, ha generado aproximaciones, pero solamente lleva un gol en el torneo. Eso sí, hay una diferencia importante, pues Puebla está recibiendo casi 18 disparos por partido. Mientras tanto, las Chivas permiten solamente hasta 10. El rebaño también está moviendo mucho más la pelota y por momentos está instalándose con facilidad en territorio rival. En las bajas, Guadalajara seguirá sin Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes están con la selección sub-20. Omar Gobea y José Castillo llegaban como dudas físicas, pero Efraín Álvarez ya reapareció y Ángel Sepúlveda vuelve después de cumplir su suspensión. ¿A quién hay que vigilar? Por Puebla, a Ignacio Maestro Puig, autor de uno de sus 2 goles en el torneo. Por Chivas, Roberto Alvarado viene de marcar el gol del triunfo contra Juárez, pero mi candidato principal es Armando González. Todavía no anota en la apertura, aunque viene de una campaña en la que marcó 12 veces durante la fase regular. Y ahora sí, vamos con las predicciones del primer partido. Yo creo que Chivas supera fácilmente el 50% de las probabilidades de ganar. Mi predicción final es Puebla 0, Chivas 1. No veo exhibición del Guadalajara, veo un partido incómodo, con Puebla resistiendo durante varios minutos, pero con Chivas generando una oportunidad más y encontrando la diferencia. Mi candidato para marcar es Armando González, con Roberto Alvarado como segunda posibilidad. ¿Chivas es favorito? Sí. Pero si vuelve a desperdiciar ocasiones como contra Juárez, el empate está muchísimo más cerca de lo que parece. Ahora vámonos al Estadio Libertad Financiera, donde el Atlético de San Luis recibe a uno de los equipos que mejor comenzó el torneo, los Xolos de Tijuana. Y este partido tiene una pinta bastante interesante, porque San Luis todavía no gana, pero tampoco ha dejado de hacer goles. En la primera jornada, los potosinos llegaron a ponerse 2-0 sobre Cruz Azul, con anotaciones de Sebastián Sáenz Lamón y Rafael Llorente. El problema fue que no pudieron sostener la ventaja y terminaron perdiendo 3-2. Después visitaron a Tigres y volvieron a marcar 2 veces. Rafael Llorente anotó nuevamente y David Rodríguez consiguió el empate definitivo. Así que San Luis tiene 4 goles en 2 jornadas. El ataque responde, pero la defensa también tiene un dato bastante preocupante. Han recibido 5 goles. Y esa no es solamente una mala racha de 2 partidos, pues en sus últimos encuentros oficiales, Atlético de San Luis consiguió solamente 2 victorias, empató 3 y perdió 5. En ese aspecto recibió 17 goles y apenas logró mantener su portería en 0 2 veces. Del otro lado, llega Tijuana con números completamente distintos. Xolos derrotó 3-1 a Tigres y después venció 1-0 a León. Tiene 6 puntos. 4 goles a favor y solamente 1 en contra. Pero lo más importante es que sus triunfos no han sido producto únicamente de la suerte. Contra Tigres produjo más de 2 goles esperados, generó 7 remates a portería y permitió muy poco en defensa. Frente a León volvió a generar mejores oportunidades que su rival, aunque necesitó un penal para conseguir la victoria. Además, su tendencia viene desde el torneo anterior. En sus últimos 10 partidos oficiales, Tijuana sumó 6 victorias, 2 empates y solamente 2 derrotas. Marcó 15 goles, recibió 9 y dejó su portería en 0 4 veces. Y fuera de casa también ha competido bien. En sus 5 visitas más recientes consiguió 2 victorias, 2 empates y solamente 1 derrota. ¿Quiénes pueden marcar la diferencia? Por San Luis, el nombre más caliente es Rafael Llorente, sin duda. El español acaba de llegar procedente del Atlético de Madrid y ya marcó en sus primeros 2 partidos de la Liga MX. No ha necesitado demasiado tiempo para convertirse en la principal amenaza potosina. También hay que seguir a Sáenz Lamont,
que es el hombre encargado de conectar el mediocampo con el ataque, y a David Rodríguez, quien viene de marcar el empate contra Tigres. Por Tijuana, el primer nombre es Murad. El delantero lleva 2 goles, 4 disparos y 3 remates a portería. Además, ya cobró un penal en el torneo, aunque falló contra León. Ramiro Arciga también comenzó anotando y Yael Padilla ya tiene una asistencia. Pero atención con Gilberto Mora, pues el número 10 regresó después de disputarse el Mundial. Entró desde la banca contra León, provocó un penal y él mismo lo convirtió. Sebastián Abreu podría volver a utilizarlo como revulsivo o devolverlo al once inicial. En el tema disciplinario, ninguno de los dos equipos llega con un jugador suspendido. Sin embargo, Robson Bambú es el jugador de San Luis que más debe cuidarse, porque ya suma 2 tarjetas amarillas. Por Tijuana, Jackson Poroso y Adonis Preciado tienen una amonestación cada uno, pero ninguno está cerca todavía de cumplir una sanción por acumulación. En cuanto a las bajas, las previas más recientes colocan a Jesús Medina por fuera de una lesión de rodilla. Del lado de Tijuana no se reportan ausencias importantes por lesión, aunque la alineación definitivamente todavía puede cambiar. Y aquí está la clave del partido. San Luis tiene suficiente talento ofensivo para hacerle daño a Xolos. De hecho, los potosinos han marcado en 8 de sus últimos 10 partidos oficiales. Por eso no espero que Tijuana salga de San Luis sin recibir. Pero los Xolos llegan mucho más equilibrados. Han ganado 6 de sus últimos 10 partidos. Solamente recibieron un gol en las primeras 2 jornadas y enfrentan a una defensa que permitió 5 goles en 180 minutos. Y yo veo las cosas así. Aproximadamente un 45% le favorece a Tijuana en este encuentro, un 30% para Atlético de San Luis y un 24% de empate. Mi predicción final es Atlético de San Luis 1, Tijuana 2. Veo a San Luis marcando, probablemente por medio de Rafael Llorente o Sals Lamonge. Pero fácilmente veo a Xolos aprovechando los espacios que el equipo potosino ha dejado durante los segundos tiempos. Mi candidato principal para anotar por Tijuana es Murad. Y como segunda opción, mucho ojo con Gilberto Mora, especialmente si entra cuando el partido ya está abierto. No espero que Tijuana domine los 90 minutos, pero sí creo que hoy es un equipo más estable, más peligroso en las 2 áreas. Y sobre todo, mucho mejor preparado para castigar un error. Y arrancamos con Juárez contra Pumas. Ahora vámonos a la frontera, donde Juárez recibe a unos Pumas que vienen de una victoria que les cambió completamente el ánimo. Los Bravos comenzaron el torneo con 2 derrotas consecutivas por 1-0. Primero cayeron en casa contra Puebla y después estuvieron a segundos de sacar el empate frente a Chivas. Pero Roberto Alvarado apareció en tiempo agregado para dejarlos nuevamente sin puntos. Juárez solamente ha recibido 2 goles, así que su defensa no ha sido un desastre. El verdadero problema está adelante. Después de 180 minutos, los Bravos todavía no han podido marcar. Llegan a este partido como uno de los equipos con peor arranque ofensivo del torneo, y la tendencia tampoco es demasiado alentadora, pues en sus últimos 10 partidos oficiales, Juárez consiguió 2 victorias, 3 empates y sufrió 5 derrotas. Marcó 12 goles, pero recibió 17. Eso sí, cuidado con darlo por muerto solamente por esos números. Cuando juega en la frontera, suele volverse un equipo incómodo. Y de los 5 enfrentamientos más recientes contra Pumas, disputados en Ciudad Juárez, los Bravos ganaron 3, empataron 1 y solamente perdieron 1. Además, hace poco en abril ya vimos 6 goles cuando estos equipos se encontraron. Aquella noche Pumas ganó 4-2, pero Juárez consiguió hacerle daño y mantuvo el partido abierto durante varios minutos. Del otro lado está un Pumas que nos ha mostrado 2 versiones completamente diferentes. En la primera jornada fue superado 3-0 por Pachuca y dejó una imagen bastante preocupante, pero después visitó al Toluca. Comenzó perdiendo y logró darle la vuelta con goles de Víctor Arteaga y Sebastián Córdoba. Pumas ganó 2-1 y Keylor Navas volvió a ser importante con varias intervenciones durante la presión final de los Diablos. En sus últimos 10 partidos oficiales, los universitarios suman 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Y atención con este dato, en sus 5 visitas oficiales más recientes, Pumas solamente perdió una vez. En ese periodo ganó en Pachuca y Toluca, además de sacar empates frente a América y Cruz Azul. En cuanto a las bajas, las previas más recientes indican que los 2 equipos llegan con plantel completo. Pumas recupera a Adalberto Carrasquilla. Podrá contar con el recién llegado Luciano Herrera y también tendrá nuevamente a Esteban Solari en la banca después de cumplir su suspensión. Ahora bien, ¿quiénes pueden aparecer en el marcador? Por parte de Juárez, el principal candidato para mí es Óscar Estupiñán.
Pues volteando al pasado, el colombiano marcó 6 goles durante clausura y sigue siendo la referencia más peligrosa de los Bravos dentro del área. José Luis Rodríguez también puede generar problemas llegando desde atrás. Del lado de Pumas hay que seguir a Robert Morales, quien fue su máximo goleador en el torneo anterior. Pero también mucho ojo con Sebastián Córdoba. Viene de marcar el gol del triunfo contra Toluca y puede volver a encontrar espacios si Juárez comienza a adelantarse buscando desesperadamente su primera anotación. Yo espero un partido cerrado durante la primera mitad. Juárez va a competir, va a presionar y probablemente tendrá su mejor oportunidad a través de Estupiñán. Pero conforme avanza el encuentro, veo a Pumas teniendo más opciones para marcar la diferencia. Así que mi predicción es Juárez 1, Pumas 2. Creo que los Bravos finalmente marcarán su primer gol en el torneo. Pero Pumas tiene más variantes ofensivas y llega con una confianza que Juárez todavía no encuentra. Mi candidato principal para anotar es Robert Morales. Y como segunda opción, atención nuevamente con Sebastián Córdoba. Pumas no va a tener una noche tranquila, pero sale de la frontera con su segunda victoria consecutiva. Ahora vámonos a la Corregidora, donde Querétaro recibe a un Tigres que llega con mucho más presión de lo que cualquiera esperaría, después de solamente 2 jornadas. Los Gallos comenzaron perdiendo 1-0 contra América, pero reaccionaron de manera importante en la segunda fecha. Visitaron al Pachuca, comenzaron abajo en el marcador y terminaron ganando 2-1 con un doblete de Ali Ávila. Y atención con la tendencia de Querétaro, porque este equipo se ha vuelto bastante difícil de derrotar. Pues en sus últimos 10 partidos oficiales, los Gallos consiguieron 4 victorias, 5 empates y solamente una derrota. No es un equipo que normalmente aplaste a sus rivales, pero sí sabe ensuciar los partidos, cerrar espacios y mantenerse con vida hasta los últimos minutos. Del otro lado aparece Tigres, que todavía no gana la apertura. Primero perdió 3-1 en Tijuana y después dejó escapar la victoria contra Atlético de San Luis. Los felinos se adelantaron con goles de Fernando Gorriarán y Diego Sánchez, pero terminaron empatando 2-2 en el Volcán. Así, Tigres llega con 1 punto, 3 goles anotados y 5 goles recibidos. En sus últimos partidos oficiales, los universitarios registran 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Y a ver, los números no son desastrosos, pero la tendencia más cercana sí preocupa, pues Tigres no ha ganado ninguno de sus últimos 4 encuentros de Liga y Liguilla, contando las derrotas ante Chivas y Tijuana, el empate contra San Luis y la final frente a Toluca, que terminó perdiendo en penales. Pero lo más importante no está solamente dentro de la cancha. Guido Pizarro renunció a la dirección técnica después del complicado arranque y Hernán Elizondo, entrenador de la Sub-21, tomó al equipo de manera interina. Eso puede provocar una reacción inmediata del plantel, aunque también significa que Tigres llegará con muy pocos días para trabajar nuevas ideas. Además, los felinos siguen sin Jesús Angulo, Marcelo Flores y Osvaldo Rodríguez, quienes se encuentran recuperándose de distintas operaciones. Angulo prácticamente está descartado para toda la apertura. Juan Bruneta, Fernando Gorriarán y Jesús Garza también pasaron parte de la semana fuera de la preparación. Esto debido a su participación en el Juego de las Estrellas entre la Liga MX y la MLS. Por cierto, si te interesa este partido, te dejo el enlace en la descripción. No te pierdas el resumen. Y bueno, esto no significa que estén descartados, pero sí tuvieron menos trabajo directo con el nuevo cuerpo técnico antes de este encuentro. Ahora bien, ¿quiénes pueden aparecer en este marcador? Por Querétaro, el nombre más evidente es Ali Ávila. Viene de marcar los 2 goles del triunfo contra Pachuca y probablemente volverá a ser la referencia principal dentro del área. También hay que vigilar a Mateo Coronel, quien terminó como el máximo anotador de los Gallos en la clausura con 5 goles. Por Tigres, el hombre que más pesa es Juan Bruneta. El argentino marcó 8 goles durante el torneo anterior y sigue siendo el jugador con mayor capacidad para generar algo diferente entre líneas. Fernando Gorriarán viene a anotar contra San Luis y Diego Sánchez también llega con confianza después de estrenarse en esta apertura. El historial favorece claramente a Tigres. En los últimos enfrentamientos contra Querétaro, los felinos consiguen 6 victorias, 3 empates y solamente una derrota. Sin embargo, el último duelo terminó 0-0. Y los partidos recientes entre ambos han sido mucho más cerrados de lo que la diferencia de planteles podría sugerir. Yo espero un Tigres con más posesión y con la obligación de atacar. Pero Querétaro llega en mejor momento. Juega en casa y tiene exactamente el tipo de fútbol que puede incomodar a un equipo presionado. Orden, paciencia y ataques directos. Por eso creo que los Gallos van a encontrar una oportunidad. Mi predicción final, Querétaro 1, Tigres 1. Mi candidato para marcar por los Gallos es Ali Ávila
Y por Tigres me quedo con Juan Bruneta. Tigres tiene más calidad individual, sin embargo, pues llega entre bajas, cambio de entrenador y poco tiempo de preparación. Puede reaccionar y llevarse la victoria, pero por lo que ambos equipos han mostrado recientemente, el empate es el resultado que veo con más fuerza. Y vámonos, León contra Pachuca. Ahora vamos al Estadio León, donde la Fiera recibe al Pachuca en un partido que puede terminar con goles y con mucha presión para el equipo local. León comenzó el torneo perdiendo 3-2 contra Atlas y después cayó 1-0 frente a Tijuana. Todavía no suma puntos, pero el problema viene desde antes. Pues mirando el pasado, en sus últimos 10 partidos oficiales, la Fiera consiguió 4 victorias y sufrió 6 derrotas. Marcó 13 goles, pero recibió 21. Es decir, León está permitiendo más de 2 anotaciones por encuentro en esta muestra reciente. Pachuca llega con una tendencia bastante diferente. Pues los Tuzos comenzaron goleando 3-0 a Pumas en Ciudad Universitaria, aunque después dejaron escapar una ventaja contra Querétaro y terminaron perdiendo 2-1 en casa. Pues en sus últimos 10 encuentros oficiales, Pachuca suma 6 victorias y 4 derrotas con 16 goles anotados y solamente 11 recibidos. Ha sido un equipo más estable y sobre todo mucho más confiable defensivamente que León. Pero la Fiera recibe una noticia importantísima, pues Diver Cambindo está a regreso. El colombiano marcó contra Atlas, fue expulsado y se perdió el partido ante Tijuana, pero ya cumplió su sanción y está disponible frente a Pachuca. Y no estamos hablando de cualquier delantero. Cambindo terminó el clausura con 8 goles y fue el máximo anotador del León. Su regreso cambia bastante el panorama ofensivo del equipo. La mala noticia es que Alfonso, el Plátano Alvarado, quedó descartado después del fuerte golpe que sufrió en el rostro ante Tijuana. Las evaluaciones médicas determinaron que estará fuera durante varias semanas. Por Pachuca, Andrés Micolta continúa fuera debido a su lesión a rodilla, aunque no era considerado titular para este encuentro. Ahora hay otro detalle que debemos tomar en cuenta. Carlos Moreno, Elías Montiel y Salomón Rondón viajaron a Charlotte para disputar el Juego de las Estrellas contra la MLS. Los tres jugaron aproximadamente medio partido y Rondón volvió a marcar. ¿Quiénes tienen más posibilidad de aparecer en el marcador? Por León, el primer candidato es Diver Cambindo. Vuelve descansado, es la principal referencia dentro del área y enfrentará a una defensa de Pachuca que viene de recibir 2 goles contra Querétaro. También hay que seguir a Jordi Cortizo, quien ya marcó en la primera jornada y puede generar peligro llegando desde atrás. Pero del otro lado está el delantero más encendido del torneo. Salomón Rondón lleva 3 goles en 2 jornadas. Marcó 2 veces contra Pumas, volvió a anotar frente a Querétaro y después también hizo el gol en el Juego de Estrellas. Son 4 anotaciones en sus últimas 3 apariciones. El historial reciente también apunta hacia un partido parejo. En los últimos 5 enfrentamientos, Pachuca ganó 2, León ganó 1 y empataron 2. Además, en 4 de esos 5 partidos marcaron los 2 equipos. Yo creo que el regreso de Cambindo va a ayudar a León a encontrar el gol. Pero a ver. Pachuca tiene mejor equilibrio. Llega con más opciones ofensivas y frente a una defensa que ha recibido 21 goles en sus últimos 10 partidos. Así que mi predicción es León 1, Pachuca 2. Mi candidato para marcar por la Fiera es Diver Cambindo. Y por los Tuzos me quedo nuevamente con Salomón Rondón, acompañado por Elías Montiel como segunda posibilidad. León puede competir y seguramente tendrá momentos buenos jugando en casa. Pero hoy Pachuca tiene más argumentos para aprovechar los errores y llevarse los 3 puntos. Llegamos al Estadio Jalisco, donde Atlas recibe a Monterrey, en uno de los partidos más difíciles de predecir de toda la jornada. Los zorros llegan con paso perfecto. Primero vencieron 3-2 a León y después derrotaron 1-0 a Santos. 6 puntos, 4 goles anotados y solamente 2 recibidos. Además, sus 4 anotaciones fueron de jugadores diferentes: Duke, Alfonso Ponchito González, Aldo Rocha y Edgar Saldívar. Eso nos dice algo importante. Atlas no está dependiendo únicamente de un delantero. Ya marcó mediante llegada de Duke, una aparición de Ponchito, un penal cobrado por Aldo Rocha y una jugada de tiro de esquina que terminó defendiendo Saldívar. Y cuidado con el balón parado, porque precisamente ahí es donde Monterrey ha sufrido muchísimo. Rayados recibió 3 goles mediante acciones a pelota detenida durante sus primeras 2 jornadas. Contra Necaxa volvió a fallar en 2 jugadas de este tipo y terminó perdiendo 2-1 en tiempo agregado. Monterrey comenzó derrotando 3-2 a Santos.
pero después tuvo que jugar más de 70 minutos con 10 hombres tras la expulsión de Stefan Medina frente al Necaxa. El colombiano estará suspendido contra Atlas, así que Matías Almeida tendrá que modificar nuevamente su defensa. Ahora tampoco hay que engañarnos con el resultado de Aguascalientes. Rayados compitió, empató el partido con un hombre menos y estuvo cerca de rescatar un punto. Tiene problemas defensivos, sí, pero adelante cuenta con uno de los futbolistas más encendidos del campeonato. Lucas Ocampos lleva 3 goles en 2 jornadas, marcó un doblete contra Santos y convirtió el penal del empate frente a Necaxa. Además, ha realizado 6 disparos durante el torneo, por lo que sigue siendo candidato más fuerte para aparecer nuevamente en el marcador. También podría tener mayor participación Orbelín Pineda. El mexicano entró para la segunda mitad contra Necaxa, y las previas apuntan a que puede aparecer como titular. Hugo Kuipers también hizo su debut oficial en ese encuentro, así que Almeida comienza a tener más opciones para acompañar a Ocampos en el ataque. Pero la tendencia reciente favorece al Atlas. En sus últimos 10 partidos oficiales, los zorros registran 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Durante ese periodo marcaron 8 goles y solamente recibieron 8. Monterrey, en cambio, suma 2 victorias, 3 empates y 5 derrotas en sus 10 encuentros oficiales más recientes, con 13 goles anotados, pero 19 recibidos. Ahora bien, hay otro ingrediente que puede cambiar el partido, pues Atlas tendrá el debut oficial de Hernán Crespo como director técnico. Los 2 primeros triunfos fueron conseguidos bajo el mandato interino de Omar Flores, pero Crespo tomará por primera vez el banquillo rojinegro precisamente contra Monterrey. Eso puede dar un empujón emocional al equipo, aunque también abre la duda sobre cuánto modificará una estructura que comenzó funcionando. En los enfrentamientos directos, la ventaja reciente es de Rayados. Atlas no ganó ninguno de los últimos 5 partidos contra Monterrey. Hubo 3 victorias regiomontanas y 2 empates. El enfrentamiento más recientemente disputado también en Jalisco terminó 0-0. ¿Quiénes pueden marcar? Por mí, Atlas. Mi primer candidato es Alfonso González. Ponchito conoce perfectamente a Monterrey. Ya marcó en este torneo y tiene la capacidad de aparecer desde la segunda línea. También hay que vigilar a Aldo Rocha, especialmente si Atlas consigue un penal o una oportunidad a balón parado. Por Rayados, el nombre evidente es Lucas Ocampos. Atlas llega mejor, tiene la localía y puede hacerle daño a una defensa que pierde a Stefan Medina. Pero Monterrey cuenta con demasiada calidad ofensiva como para descartarlo, y su derrota contra Necaxa estuvo completamente condicionada por jugar casi todo el partido con 10. Por eso mi veredicto es Atlas 1, Monterrey 1. Mi candidato para marcar por los zorros es Ponchito González y por Rayados me quedo con Lucas Ocampos. Atlas tiene argumentos para mantener el paso perfecto, pero Monterrey llega herido, recupera opciones ofensivas y tiene suficiente talento para evitar su segunda derrota consecutiva. Y ahora viene el Cruz Azul contra Atlante y aquí sí veo posibilidades de un partido con varios goles. La máquina llega encendida. Remontó para vencer 3-2 al Atlético de San Luis. Volvió a remontar para ganarle 2-1 al Puebla. Y después derrotó 3-1 al Toluca para conquistar el campeón de campeones. Además, Cruz Azul acumula 8 victorias, 2 empates y ninguna derrota en sus últimos 10 partidos oficiales. El equipo está ganando incluso cuando comienza mal y ha marcado 8 goles en sus 3 encuentros más recientes. Pero tampoco está cerrando completamente la puerta. Recibió 2 goles de San Luis, 1 del Puebla y 1 del Toluca. Por eso no veo tan descabellado que Atlante también encuentre una oportunidad. Los Potros todavía no ganan desde su regreso a Primera División, pero compitieron en sus 2 presentaciones, perdiendo 2-1 contra Necaxa y empataron 1-1 frente al América. Su gran figura ha sido Eugenio Pizzuto, quien marcó en las 2 jornadas. No solamente está recuperando balones y ayudando en la salida, también está llegando al área y ya se convirtió en el principal candidato de Atlante para volver a anotar. Eso sí, contra América los Potros solamente tuvieron 38% de la posesión y generaron menos peligro que su rival. Frente a Cruz Azul podrían pasar todavía más tiempo defendiendo, porque la máquina promedia más de 500 pases por encuentro y Atlante ha recibido más de 15 disparos por partidos durante esta apertura. Como dato curioso, Wilder Dita, Eric Lira, Charlie Rodríguez, José Palavela y Omar Campos viajaron al Juego de Estrellas. Los 5 estaban contemplados para este partido, pero llegarán después del traslado a Charlotte y con menos días de recuperación. Paradela además jugó buena parte del segundo tiempo y marcó el tercer gol de la Liga MX al minuto 90. Por cierto, Dita sí está contemplado
y no aparece como baja por suspensión en las previas actuales. La duda principal, el nene consentido, Carlos Rotondi, quien arrastra molestias y no había entrenado al parejo. Su disponibilidad se decidirá cerca del partido. Atlante también podría presentar con una novedad importante. David Ospina ya trabaja con el equipo y aparece como candidato para debutar en la portería. Su experiencia puede ayudar, pero frente tendrá una ofensiva que llega con muchísima confianza. Por Atlante, el candidato evidente pues es Pizzuto. Por Cruz Azul, mucho ojo con José Paradela. Viene a hacerle 2 goles al Toluca y también anotó en el juego de estrellas. Cristian Evere es otra opción fuerte después de conseguir el tanto del triunfo contra Puebla. Yo creo que Atlante va a competir y hasta puede encontrar un gol. Pero definitivamente Cruz Azul tiene demasiadas variantes. Llega invicto y atraviesa un momento en el que prácticamente todo le está saliendo bien. Así que mi predicción es Cruz Azul 3, Atlante 1. Mi candidato principal para marcar es José Paradela. Y por los potros me quedo con Eugenio Pizzuto. Atlante puede incomodar durante algunos minutos, sí, pero Cruz Azul consigue abrir el partido. Veo muy difícil que los potros puedan soportar todo el poder ofensivo de la máquina. Ahora, ubiquémonos en el Estadio Banorte, donde América disputa su primer partido como local del torneo frente a Santos, que llega urgido de puntos. Las Águilas todavía están invictas. Primero vencieron 1-0 al Querétaro con gol de Isaías Volante y después empataron 1-1 contra Atlante, con anotación de Cristian Borja. América suma 4 puntos, pero todavía no encuentra su mejor funcionamiento ofensivo. Henry Martín incluso falló un penal contra Querétaro y sigue buscando su primer gol de la apertura. Aún así, la diferencia de momento es importante. En sus últimos 10 partidos oficiales, América registra 3 victorias, 5 empates y solamente 2 derrotas. Santos, en cambio, suma 3 triunfos, 1 empate y 6 derrotas en sus 10 encuentros más recientes. Además, perdió sus primeros 2 partidos del torneo, 3-2 contra Monterrey y 1-0 frente al Atlas. Los guerreros sí demostraron que pueden generar peligro. Lucas Di Llorio y Eduardo Modo Aguirre marcaron contra Monterrey. Sin embargo, ante Atlas, produjeron solamente alrededor de .68 goles esperados y volvieron a quedarse sin puntos. América también llega golpeado por las lesiones. Luis Ángel Malagón, Alejandro Cendejas, Brian Rodríguez y José Raúl Pantera Zúñiga están descartados. Víctor Dávila tampoco fue registrado para este torneo. La buena noticia es el regreso de Alan Cervantes, quien ya cumplió la suspensión provocada por su expulsión contra Querétaro. Santos tiene otro factor a considerar. Carlos Acevedo fue titular y disputó los primeros 45 minutos del juego de estrellas contra la MLS. Después tiene que regresar desde Charlotte para reincorporarse a los entrenamientos y preparar esta visita a la Ciudad de México. No es una ausencia, pero sí representa viaje, actividad adicional y menos tiempo de trabajo con su equipo. ¿Quiénes pueden marcar? Por Santos, el principal candidato es Lucas Di Llorio, pero por su presencia dentro del área, Eduardo Aguirre también puede aparecer si América deja espacios buscando el resultado. Pero por las Águilas, mucho ojo nuevamente con Isaías Volante. Ya decidió que el partido contra Querétaro y con las bajas de Cendejas y Brian Rodríguez puede volver a tener bastante protagonismo. El historial reciente también favorece al América. En octubre de 2025, las Águilas derrotaron 3-0 a Santos. El duelo de clausura 2026 terminó 1-1, principalmente gracias a una gran actuación de Carlos Acevedo. Creo que Santos puede resistir durante varios minutos, pero América tendrá la pelota. Jugará en casa y enfrentará a un rival que ha perdido 6 de sus últimos 10 partidos oficiales. Así que mi predicción es América 2, Santos 0. Mi candidato principal para marcar es Isaías Volante. Y como segunda posibilidad me quedo con Henry Martín, quien necesita romper su sequía y seguirá teniendo oportunidades dentro del área. América todavía no está completo. Pero incluso con sus bajas tiene suficientes argumentos para controlar el partido y dejar a Santos sin puntos por tercera jornada consecutiva. Cerramos la jornada en el Nemesio 10 con un duelo que en el papel parece sencillo para Toluca, pero que llega en un momento bastante incómodo para los Diablos. Necaxa es uno de los 4 equipos con paso perfecto. Los Rayos remontaron para vencer 2-1 al Atlante y después repitieron el marcador contra Monterrey, aprovechando la expulsión de Estefan Medina y ganándolo con un gol de Juan Valencia en tiempo agregado.
Julián Carranza marcó en los 2 encuentros y ya suma 2 anotaciones en el torneo. Toluca comenzó ganando 2-0 en Guadalajara, pero después perdió 2-1 contra Pumas y cayó 3-1 frente a Cruz Azul en el campeón de campeones. Eso significa que llega con 2 derrotas consecutivas y 5 goles recibidos en esos partidos. La tendencia de los últimos 10 encuentros también favorece ligeramente al Necaxa. Los Rayos registran 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Toluca, contando Liga MX, Liguilla, CONCACAF y Campeón de Campeones, suma 3 triunfos, 1 empate y 6 derrotas. Eso sí, el calendario de los Diablos fue considerablemente más exigente. Además, Toluca tuvo una semana pesada. Antonio Mohamed dirigió el equipo de estrellas de la Liga MX en Charlotte, mientras Jesús Gallardo, Bruno Méndez, Federico Pereira y Franco Romero también fueron convocados. No es una baja, pero sí significa viaje y menos tiempo de preparación para varios elementos defensivos. La ausencia importante sigue siendo Marcel Ruiz, quien continúa fuera por la grave lesión de rodilla sufrida en marzo. Paulinho ya dejó atrás su molestia muscular, aunque ha sido dosificado y comenzó como titular en los últimos encuentros. ¿Quién puede marcar? Por Necaxa, el candidato más claro es Julián Carranza. Viene a anotar en las 2 jornadas y será la principal referencia contra una defensa que no atraviesa su mejor momento. Por Toluca, yo creo que Alexis Vega. Marcó contra Chivas, volvió a hacerlo frente a Cruz Azul y ya sabe perfectamente cómo hacerle daño al Necaxa. En marzo de 2025 incluso le convirtió un triplete en este mismo estadio. Toluca ganó los 2 enfrentamientos más recientes, 3-0 en febrero de 2026 y 3-1 en julio de 2025. Pero este Necaxa llega con confianza, compite hasta el último minuto y tiene argumentos para marcar. Por eso mi predicción es Toluca 2, Necaxa 1. Mi candidato principal para anotar es Alexis Vega. Y por los Rayos me quedo con Julián Carranza. Necaxa puede adelantarse o mantener el partido, sí, sin duda, empatado durante varios minutos. Pero Toluca juega en casa, recupera opciones ofensivas y tiene demasiado talento como para irse a la pausa con 3 derrotas consecutivas. No lo creo. Por acá te dejo mi tabla de predicciones. Nos vemos cuando termine la jornada y haremos la comparativa de qué fue lo que realmente pasó. Yo me retiro. Este fue mi contenido. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y compárteme. Yo soy Pepe y esto es Fucho.